Primero, antes de eso, me parece necesario, igual que como realiza Zaffaroni en su libro, realizar una breve descripción de la historia de la sociología para entender cómo fue que se llegó de los orígenes de la sociología hasta un análisis sociológico de lo que es la conducta criminal. Eh, en los orígenes de la sociología, esta se atribuye principalmente a Comte, que, que asume que la sociedad es un organismo y por ende tiene leyes y el trabajo del sociólogo es descifrar cuáles son estas leyes, ¿no? Y él es el que tiene conocimiento de cuáles son. Entonces, él también habla de una evolución de la sociedad que primero pasa por una etapa teológica, luego una metafísica y luego una positiva o científica en la cual estarían los sociólogos, ¿no? Como, o deberían ser los sociólogos quienes reinan porque son los que tienen conocimiento de las leyes, de forma general. Eh, Ahora, luego viene la sociología moderna, que es cuando ya se da un análisis más profundo de lo que son de lo que es la acción social. Acá resalta Durkheim que es importante porque normaliza el delito. Él dice que es importante el delito para reforzar la cohesión dentro de la sociedad. Y también me pareció interesante lo de, no sé cómo se pronuncia, Tart, que habla de la imitación, eh, usando el caso Dreyfus habla de imitar conductas criminales. Ya. Ahora, la sociología moderna se desarrolló en Europa durante, sería la segunda mitad del siglo XIX, pero con la Primera Guerra Mundial, tras la Primera Guerra Mundial, la creación académica en Europa se redujo por completo por la crisis económica y también por el auge de las dictaduras, ¿no? Se redujo lo que era el análisis sociológico y pasó a lo que es Estados Unidos. En Estados Unidos la sociedad estaba convulsionando después de la Primera Guerra Mundial porque habían llegado en masa eh, migrantes, ¿no? Migrantes de Europa estaban llegando en masa y hubo un choque cultural tremendo entre lo que era una sociedad, porque en Estados Unidos solamente estaban lo que eran los puritanos, ¿no? Los que habían huido de Inglaterra. Entonces hubo un choque cultural con los ingleses tremendo, ahí es donde, con los europeos, aquí es donde, por ejemplo, se criminaliza el alcohol. Entonces, esta sociedad estaba, se podría decir, desorganizada, ¿no? En crisis, y por ende los sociólogos comenzaron a interesarse en por qué era que estaba tan alta la tasa de criminalidad, por qué se desarrollaba la actividad criminal, ¿no? Y surgen estas 5 posibles causas, que es primero en la desorganización social, luego en la asociación diferencial, que es lo que vamos a desarrollar, la teoría del control, que básicamente planteaba que la falta de educación o de disciplina dentro de la familia, dentro de la escuela, era lo que causaba que eventualmente la gente se convirtiera en criminales. La teoría de la atención, que se desarrolló en la última sesión, si no me equivoco, que es la idea de que la televisión o los medios te presentan expectativas inalcanzables. En el caso de Estados Unidos, la idea del sueño americano, por ejemplo. Y las personas de clases bajas, al no poder alcanzarlo, o al no poder lograr esto por medios legales, recurren a la actividad criminal. Y luego la teoría del conflicto, que se basa en que la sociedad nos cría para ser extremadamente individualistas y por ende no nos importa la comunidad en general, ¿no? Y actuamos según nuestros propios intereses. Ya, Zaffaroni resalta que todas estas teorías básicamente derivan del debate entre lo que es un estado social o incluyente, en el cual se plantea la idea de que las personas que cometen actividades criminales deben ser reformadas para reincluirlas en la sociedad, mientras que el estado gendarme es un estado excluyente, en el cual la idea es que hay un estado fuerte que a través del poder punitivo controle estas conductas. Ya. Un poquito más sobre estas teorías. Es importante desarrollar la teoría de la desorganización porque sirvió como base para la teoría de Sutherland. El, ya. Entonces, primero tenemos a Cooley, que planteaba que la desorganización se daba por salirnos del modelo de una organización natural, entre comillas, que sería la organización de la vida provinciana,
Eh, Resaltan dos conceptos, que es el concepto de grupos primarios y secundarios y de roles maestros, que son son los grupos cercanos que te dan un trato personal como tu familia, ¿no? O sea, tu mamá o tu papá te tratan conociendo cómo eres, entonces es un trato personalizado, acorde a tus necesidades. Y los grupos secundarios son las instituciones que dan un trato despersonalizado más general. Y el problema se da o el choque se da cuando los grupos secundarios tratan de asumir el rol de los grupos primarios, ¿no? Lo cual afecta el desarrollo de la persona. Y de ahí está la idea de roles maestros, que es la idea de que en la sociedad hay ciertas profesiones o ciertas personas que no pueden actuar con tanta libertad como otras. O sea, por ejemplo, nosotros, que somos simples estudiantes, podemos ir a una fiesta, amanecernos. Bueno, ahora no, pero podíamos. Mientras que una autoridad, un alcalde o un maestro no puede hacerlos porque estaría dando una mala imagen, ¿no? Y tendría una repercusión dañina en lo que es la sociedad en general. Luego está William Thomas, que propone que si los hombres definen las situaciones como reales, sus consecuencias son reales. Este es un principio, el principio Thomas, que Zaffaroni plantea que esto, por ejemplo, se ve claro en los medios de comunicación. La idea de que si en los medios de comunicación te dicen que hay mucho crimen, o sea, todos los días nos bombardean con crímenes, 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 entonces la percepción general es que la tasa de criminalidad es alta, ¿no? Si se nos plantea como una situación real, las consecuencias son reales, en el sentido de que como nosotros creemos que es real, exigimos que haya, por ejemplo, más penas o penas más altas, más criminalización, ¿no? Entonces, este hecho que quizá puede no ser real, como se plantea como real, tiene consecuencias en el mundo real. Ya. Y la Escuela Ecológica de Chicago, que es la más importante, acá se plantea la idea de círculos sociales, la sociedad dividida en círculos, y el conflicto se da básicamente por la interacción entre los círculos que tienen, teniendo contexto estadounidense, ¿no? La idea era que el choque entre los círculos se daba por las migraciones, por el tema de la economía, ¿no? El desarrollo económico, las migraciones, eso causaba el choque entre los círculos y por ende la criminalidad. Pero un problema con esta teoría es que se reduce a lo que son las clases bajas, ¿no? Habla de los migrantes pobres. Y luego están las teorías subculturales y las teorías de control, que vienen después de la teoría de asociación, de hecho. Ya, teoría de la asociación diferencial. Edwin Sutherland también es de la Universidad de Chicago, por eso tiene una relación cercana con lo que es la teoría de la desorganización social. Eh, Él lo que quería buscar era una explicación científica para los fenómenos criminales. Se había dado cuenta ya que no se le podía atribuir esto a ninguna patología como la pobreza o salir de una familia disfuncional o algún problema psicológico, porque esto no estaba presente en todos los casos. Y se supone que si vamos a hacer una explicación científica, tenemos que buscar condiciones que siempre estén en los actos criminales y siempre estén ausentes en los actos no criminales. Entonces, para lograr esto, él dice que el comportamiento criminal se tiene que analizar dentro de lo que es la propia teoría del comportamiento. Y procede a explicar que hay dos formas de realizar una explicación científica de un fenómeno. Primero, la mecanicista, que refiere a los factores que operan en el momento en que ocurre, y la genética o historicista, que refiere a la historia anterior, ¿no? lo que llevó a ese hecho. Esto aplicado a la actividad criminal significa que en un sentido mecanicista se tiene que ver la predisposición e inhibiciones en el momento, y en la genética las inclinaciones y habilidades adquiridas previas al hecho criminal, ¿no? Esto se entiende con un ejemplo claro. Por ejemplo, estás en un supermercado y ves un celular tirado en una mesa, ¿no? Tú tienes el impulso de cogerlo y guardártelo. Una explicación mecanicista es que has tenido este impulso porque el celular estaba ahí. Ese es el factor, ¿no? Estaba ahí, abandonado, viste que no había nadie y te lo guardaste. Pero esta explicación falla o es muy superficial en el sentido de que va a haber personas que no se guarden el celular, sino que lo lleven a recepción, por ejemplo, ¿no? Y mientras que la genética trata de explicar por qué tenías el impulso de cogerlo, ¿no? ¿Cómo llegaste a tener la inclinación de robar? Ya. Entonces, basándose en esta concepción genética,
Sutherland desarrolla su teoría de la asociación diferencial y la basa en 9 principios. El principio es que el comportamiento delictivo es aprendido. Esto es de hecho bastante revolucionario porque con esto se baja todas las teorías genéticas que querían la idea de que el delito, el comportamiento criminal se hereda o porque naces con una característica, entonces vas a ser delincuente. O sea, no, dices, esto es aprendido, no hay razones biológicas, ¿no?, para esto. Y también es importante porque significa que, que no se basa solamente en la imitación y algo más que se me acaba de ir. Bueno, continuemos. El principio 2 es que este aprendizaje se da más que nada en interacción con otras personas en un proceso de comunicación que puede ser verbal como puede ser también por gestos. El tercer principio es que la parte principal del aprendizaje se da dentro de grupos personales íntimos. Esto es importante porque al decir que se da dentro de grupos personales íntimos como la familia o la escuela, el grupo de amigos, también conlleva que lo que uno ve, por ejemplo, en televisión o los medios, no es tan importante frente a esta interacción directa. De ahí se aprenden las técnicas y la motivación. Esto quiere decir que no solamente uno aprende cómo realizar el hecho, por ejemplo, cómo robar, ¿no?, cómo romper una cerradura o algo por el estilo, sino también aprendes la motivación, racionalización y los impulsos detrás de esto, ¿no? Por ejemplo, yo lo entendí con la idea de que uno no solamente aprende a, por ejemplo, evadir impuestos, ¿no? También aprendes a racionalizarlo diciendo todos lo hacen o es común. Entonces, lo interiorizas de esa forma, ¿no? El quinto principio es que la dirección específica de los motivos e impulsos es aprendida a partir de definiciones favorables y desfavorables a los códigos legales. Esto es, me parece que la base de su teoría es la idea de que hay partes de la sociedad que están a favor de los códigos legales, que impulsan como que se les haga caso, mientras que hay otro lado que no. Y ese choque es lo que deriva. Y ese es el principio de la asociación diferencial, es por ende el más importante, que es que una persona deviene delincuente a causa de un exceso de definiciones favorables a la violación del derecho por sobre definiciones favorables. Esto se complementa con lo dicho anteriormente, ¿no? O sea, si tienes demasiada influencia, si tienes demasiada influencia de personas que tienen una definición desfavorable de los códigos legales, entonces terminas por asumir, por por asumir esta misma conducta, ¿no? Y dejar de tener respeto. Ahora, eh, esto también quiere decir que no solo se da por contacto con patrones criminales, sino que también tiene que haber un aislamiento de patrones no criminales. Entonces, básicamente, la criminalidad se da porque estás saturado de conductas no criminales y no tienes ningún ejemplo positivo. Ah, las acciones diferenciales pueden variar en frecuencia, duración, prioridad e intensidad. En frecuencia quiere decir, evidentemente, en frecuencia, en duración, en qué cantidad y por cuánto tiempo. Y es importante, el autor resalta que, por ejemplo, podría ser más importante la influencia que uno recibe en la infancia, puede marcarte más en la vida, y en intensidad, esto quiere decir que, por ejemplo, quizá te impacta más si tu familia es una familia criminal, o sea, una relación más directa, ¿no?, con tu papá, frente a que tu profesor haya cometido un crimen. Algo así, una relación más directa frente a otro poco más lejana. Me olvidé mencionar algo que también me parece interesante, que es que así como hay asociaciones favorables y desfavorables a la ley, hay asociaciones que son neutrales, actividades que uno aprende que no influyen para nada en tu percepción, como actos mundanos, ¿no? Como aprender a lavarse los dientes o a aprender a cruzar la pista, ese tipo de cosas. Ya. El octavo principio es que esta incluye todos los mecanismos involucrados en cualquier otro aprendizaje, no se restringe al proceso de imitación. Esto se relaciona con que Sutherland vincula la actividad criminal con la teoría del comportamiento y por ende, si se le va a estudiar, se le tiene que estudiar en todos sus aspectos, no solamente pensar que el crimen se imita y ya, sino que también se interioriza, sería todo un complejo de hechos, ¿no? Y el noveno principio es que el comportamiento delictivo no se explica por las necesidades y valores generales. Con esto quiero explicar o trata
de bajarse las teorías que reducen al delito, por ejemplo, decir la gente roba porque es pobre o la gente roba porque tiene hambre, las necesidades generales, ¿no? No se puede basar en esto porque no siempre va a estar presente. Hay gente pobre que no va a robar y gente pobre que sí va a robar, o sea, no se puede generalizar. Es eso. Ya, no puedo pasar. Una vez que ha tenido los 9 principios, Sutherland desarrolla la teoría de organización social diferencial. La teoría de organización social diferencial, en la cual trata de explicar que el delito está enraizado en la organización social, es una expresión de esta. Y básicamente con esto se refiere a que las tasas altas de delitos se dan, las tasas altas de criminalidad se dan cuando dentro de la misma sociedad hay demasiada influencia de conductas en contra de la ley y muy pocas de conductas a favor de la ley, ¿no? O sea, dice que dentro de la sociedad es normal que estas dos convivan, pero si hay mucho de una o de otra, se van a dar las diferencias. Entonces, la razón por la cual es importante esto es que acá es donde se vincula con la teoría de la desorganización. Los criminólogos anteriores hablaban de una desorganización de la sociedad, pero Sutherland difiere con ellos, dice que no es que hay una desorganización, sino que en estos grupos marginales también hay una organización, solo que es diferente. Hay una organización social diferente en la cual los valores también han cambiado y por ende hay mayor criminalidad, ¿no? Es porque hay más, o sea, hay una mayor apreciación de conductas criminales frente a las conductas no criminales. Mm, ah, Socialización de contenido valorativo distinto. Claro, eso es, ¿no? O sea, hay un contenido valorativo distinto en estos grupos criminales o grupos con mayor tendencia a ser criminales, y esto se ha socializado, ¿no? Ahora, algo importante de Sutherland que hasta ahora no menciono, que de hecho me parece que es lo más relevante de tu teoría, es que él introduce el término de los delitos de cuello blanco, ¿no? Frente a los de la desorganización, que solamente se enfocaban en por qué los pobres eran criminales o trataban de reducir la criminalidad a la pobreza. Sutherland demuestra que no, que la pobreza no es un factor determinante, sino que como la criminalidad es aprendida, también lo pueden aprender la gente de clases altas. Y de hecho, él también habla de eso, ¿no? De que se suele criminalizar a las clases bajas, pero los crímenes de las clases altas se dejan de lado. Un ejemplo clásico de esto es, por ejemplo, cómo las empresas, entre ellas, o todas las empresas grandes tienen, por ejemplo, paraísos fiscales, ¿no? Eso es una conducta criminal, y es una conducta criminal aprendida que dentro de su organización social es válida porque todos lo hacen, ¿no? Entonces, esto sería eso. ¿Qué más? La variable sociopsicológica es básicamente cómo cada persona, según la vida que ha tenido, se ve afectada por el principio de organización de asociación diferencial, ¿no? Entonces, la variable sociológica es como una persona, según la infancia que ha tenido, la vida que ha tenido, puede terminar siendo criminal por la influencia de percepciones. Ay, ¿cómo puedo hacer? No, ya. A causa de un exceso de definiciones desfavorables. Y la variable socioestructural es esto aplicado a toda la comunidad, de forma general, ¿no? ¿Qué percepciones hay dentro de la comunidad? Entonces, por ejemplo, un debate que me gustaría tener acá, o bueno, más que debate es algo bastante obvio, es que, por ejemplo, en la sociedad peruana se puede decir que sí, de forma general, como que rechazamos el robo, pero hay una aceptación general a lo que es la evasión de tributos. Nadie paga los tributos de su casa, nadie paga los tributos de su auto. Y también, por ejemplo, está muy normalizado el tema de las coimas, tema de las coimas o pagar para que te adelanten en la fila o para que te hagan un trámite más rápido. O sea, es algo tan normalizado que hasta los propios practicantes, cuando vas a dejar tus documentos, ¿no? Te dicen, te mandan con plata para que aceleren el proceso. O sea, ya está, ¿no? Y es por eso, es porque hay un desnivel entre una percepción favorable y una percepción desfavorable.
Esta frase de acá me pareció bastante buena, la puso Zaffaroni, es, el barrio causa la delincuencia de los pobres y el club la de los ricos. Creo que resume su teoría, básicamente. En el caso de las personas pobres, ¿no? Si derivan en actividades criminales, básicamente porque dentro de su barrio ha habido un exceso de exposición a actividad criminal y falta de ejemplos positivos, mientras que en el caso de los ricos esto se da dentro de su de los, por ejemplo, de las acciones empresariales, ¿no? Y este era un GIF que iba a poner. Eso es básicamente la teoría de asociación diferencial. Si tienen alguna pregunta o algo que no quedó claro para explicarlo mejor.